Nunca antes en la historia ha existido una generación de jóvenes que crea que es tan revolucionaria, que crea que es tan intransigente y a la vez sea tan sumisa, tan dócil, irreverente y tan sumisa ante el sistema. Cuando existe un pico en los de los jóvenes es cuando irrumpen las redes sociales. Para mí, pues no sé, para mí una mujer empoderada es una mujer que se hipersexualiza en redes sociales y que vende su cuerpo a cambio de la validación de 4 pajeros o de 4 proxenetas, o que una persona que necesita constantemente validación externa en redes sociales para subsistir. Ahora pues una generación que es todo lo contrario, que está totalmente alienada, que no tiene absolutamente ningún interés de lo que pasa a su alrededor, que no está preocupada por el cambio, que es conformista, absolutamente conformista. Esta pérdida de identidad y de valores y de símbolos que nos unifican un poco en un país, creo que está también detrás de que muchos jóvenes cada vez tengan más crisis existenciales, porque es como... Para mí la diversidad es ir a Francia y ver franceses. Para mí la diversidad es ir a España y ver españoles. Para mí la diversidad es ir a Marruecos y ver marroquíes. Para mí la diversidad es ir a China y ver chinos, no ver la nada. Y ya es que no hay nada, ya no hay movimientos vecinales, ya no hay tradiciones culturales, ya no hay nada, absolutamente nada, es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque hoy se concibe, por ejemplo, el feminismo en sus inicios, y muchas veces lo que reivindicaba era incluso que la mujer pudiese llegar a obtener la misma posición que un hombre. Define los siguientes políticos con una palabra: Pedro Sánchez. ¿Cuál es tu propósito vital? Que es súper importante, ¿no? Y mi propósito vital es... Los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Comparación por redes sociales. Expectativas irreales, hiperestímulos hipergratificantes que se alcanzan sin esfuerzo, como la comida basura, el sedentarismo, la pornografía, las apuestas online, los videojuegos o las redes sociales. Unos estándares de felicidad basados en el hedonismo, el tener y el acumular, el materialismo y la vivencia de experiencias vibrantes 24/7. Miedos de comunicación y desinformación, hiperproductividad y la necesidad de rendir constantemente. Hábitos tóxicos, ruptura de la tradición, deshumanización y visión mercantilista y materialista de las personas como medios para alcanzar cosas en sí, ya sea a nivel empresarial o a nivel individual. Falta de líderes y figuras de referencia con valores bien definidos que velen por el bien común y no por sus propios intereses. Aumento de la soledad y ruptura del valor de la familia, la tribu y el apoyo social real. Problemas de compromiso e intolerancia a la frustración. Un sistema educativo completamente desfasado. Estas y otras cosas están cambiando de manera vertiginosa en las últimas décadas. No estamos sabiendo gestionar bien una revolución tecnológica que, aunque tenga cosas muy buenas, tiene un enorme lado oscuro. Por supuesto que el mundo moderno tiene cosas muy buenas, pero está creando demasiadas personas débiles y, por tanto, tiempos difíciles. Esto sobre todo está afectando a los más jóvenes. Por ello, hoy he querido traer a Marc Lozano, que independientemente de que estés más o menos de acuerdo con lo que vas a escuchar de él ahora, es un ejemplo de hombre joven fuerte que ha surgido como consecuencia de estos tiempos de degeneración social. Creador de movimiento Juventud Combativa y con un rol bastante importante en el partido político Frente Obrero. Bienvenido, Marc. Encantado de estar aquí, un placer, Sergio. Bueno, a mí siempre me gusta empezar haciendo la pregunta más difícil de todas, y es que el invitado pues se presente, ¿no? Así que, ¿quién es Marc Lozano? Pues mira, yo soy un chaval normal y corriente que a los 12, 13 años pues empieza a interesarme en política. Es raro hoy en día porque si algo se caracteriza precisamente nuestra generación es de ser la generación más despolitizada prácticamente de nuestra historia, más individualizada, más aislada una de las otras. Entonces, pues soy como uno más de todos estos chavales jóvenes que formamos parte de Juventud Combativa, de Frente Obrero, que de alguna manera nos alejamos un poco, ¿no?, de ese pensamiento hegemónico general de individualización y empezamos a preocuparnos por lo que pasa alrededor nuestro. Empezamos a ver cosas que no nos gustan, que ocurren en nuestro país, que ocurren en nuestros barrios, que le ocurren a nuestra gente. Y de alguna manera yo creo que lo más caracterizado o lo más característico nuestro es el decir basta ya. El decir que no es aguantable lo que estamos viviendo, no es soportable, no es decente ver lo que le están haciendo a nuestro país, no es decente ver lo que le pasa a millones de jóvenes, no es decente además ver la degradación de valores, la degradación social que padece ya no solamente la gente de nuestro país, la sociedad enferma que está promoviendo el sistema en muchos aspectos, sino la juventud nuestra, que es lo que más lo padece. Nosotros siempre decimos que las generaciones jóvenes a lo largo de la historia han sido las más intransigentes, las más radicales, las que más han estado inmiscuidas en los cambios sociales, en las revoluciones, en las transformaciones sociales, y por ende vemos ahora pues una generación que es todo lo contrario, que está totalmente alienada, que no tiene absolutamente ningún interés de lo que pasa a su alrededor, que no está preocupada por el cambio, que es conformista,
absolutamente conformista, y nosotros decimos que no puede ser eso, y que hace falta construir una generación radical, intransigente, que va a preocuparse por los problemas que ocurren en la sociedad, y Juventud Combativa no es otra cosa que la iniciativa de crear una organización de jóvenes que plante cara al sistema y que plantee que estamos viviendo una situación que se tiene que cambiar. Bueno, has abierto unos cuantos melones que luego cada uno da para 8 libros y me encanta porque esta conversación promete. Pero bueno, antes de profundizar ahí, ¿qué es lo que te hizo comenzar en este mundo de la política y hablar un poco pues, de estos temas en redes sociales, incluso dar ponencias en público? Yo he tenido una evolución ideológica. Entonces, nosotros una cosa que criticamos siempre es que cuando un chaval normal y corriente se interesa en política, lo primero que se va a encontrar es lo más hegemónico. O sea, son organizaciones políticas que se hacen llamar revolucionarias, pero que realmente no lo son, porque tienen el apoyo de los medios de comunicación masivos del sistema, porque tienen financiación, porque están en las instituciones públicas, no son organizaciones que estén criminalizadas ni perseguidas, como nosotros sí que hemos sufrido ese tipo de problemas. Esos chavales que de alguna manera, pues como cualquier chaval joven, pues que no se conforma, que quiere cambiar las cosas, que es idealista, ¿no? En cierta manera, pues se encuentra con organizaciones sistémicas, lo que nosotros llamamos un movimiento antifa, lobbies, como el feminismo, como las modas LGTB, etcétera, que se plantean a sí mismo como revolucionarias, que no lo son. Yo formé parte de esos movimientos durante mucho tiempo, porque es lo primero que te encuentras. Me autodestruí la vida, prácticamente en muchos sentidos, y encuentro de alguna manera un mensaje contrahegemónico, revolucionario, que es el que lleva a cabo el Frente Obrero y el que lleva a cabo posteriormente lo que es Juventud Combativa, y que de alguna manera plantea y habla de problemas, o sea, mantiene la esencia, ¿no?, de lo que es, por ejemplo, la lucha de clases, es decir, el plantear que existe una situación de un grupo de personas que tienen unos intereses económicos determinados y una gran mayoría de la población que vive sometida a esos intereses económicos, es decir, que defiende tradicionalmente los ideales revolucionarios, los ideales, la defensa del movimiento obrero, pero que también, y a diferencia, ahí está, de la mayor parte de organizaciones políticas que existen hoy en día, de alguna manera plantea que gran parte de esas organizaciones que se hacen llamar revolucionarias de izquierdas no lo son, y comienza pues a tener posiciones críticas en lo que materia a inmigración, en lo que plantea lo que consideramos las modas del sistema, como el feminismo, como todos estos movimientos hegemónicos, y también que de alguna manera plantean que el cambio social no puede venir de la clase política actual, sino que tiene que ser un cambio que haga la gente de manera revolucionaria, de manera en la calle. Y bueno, pues son esa clase de pensamientos que de alguna manera pues existe una evolución ideológica muy fuerte, y yo pues dejo de centrarme en lo que estaba centrado en muchas modas para preocuparme en lo que son los problemas reales de la gente, de los trabajadores, y de los cuales no se habla en ninguna parte. Sí, de hecho vi que tenías un vídeo en el que comentabas que tú antes eras antifa, y de hecho lo has dicho, ¿no?, que eso te destruyó. ¿Cómo te destruyó? O sea, porque me ha chocado escuchar eso. Nosotros, una cosa que se me olvidó decir, y una de las que más admira sobre todo a la gente que viene, mira, yo te digo una cosa, de Juventud Combativa, yo creo que aproximadamente el 50-60% de la población, o sea, de la gente que hay en Juventud Combativa, es gente que viene de esos movimientos, gente que ya estaba politizada previamente. Entonces, el modelo de militancia, o sea, es decir, el modelo de militancia que nosotros promovemos en este tipo de organizaciones son de gente sacrificada, abnegada, que ponga por encima de todo la lucha por la defensa de su patria, de su identidad nacional. Es decir, algo colectivo, no algo individual, como lo que me apetece hacer a mí en mi vida, o mi familia, o mis amigos, o mis gustos, sino decir, poner en pie y en primera instancia tus principios, tus ideas, el cambio, la transformación de la sociedad. Y eso es precisamente lo que no existe en estos movimientos. Son movimientos que... ¿Cómo me autodestruyó la vida? Pues mira, por ejemplo, son movimientos políticos que centran y focalizan la rabia de un chaval normal en tonterías que no tienen absolutamente nada que ver con los problemas reales de la gente, como son en modas sistémicas, y luego, por otra parte, en la promoción de un estilo de vida y de un modo de vida y de una militancia práctica que es degenerada y es repugnante. La mayor parte de gente que yo he conocido en estos movimientos ha acabado teniendo dependencia por las drogas, porque son tribus urbanas, no son movimientos políticos. Tú eres más antifa o eres menos antifa dependiendo de la camiseta que tú lleves, de la estética que tú lleves, del lenguaje que utilices, y no de tus actos y de tus aportaciones a lo que es algo tan serio como es supuestamente la lucha contra el sistema o contra todos los problemas que padecemos hoy en día, que es lo que esta gente suele decir. Entonces, cuando yo, por ejemplo, me meto en estas organizaciones políticas, me inmiscuyo en ese tipo de problemas y yo veo a unas alturas de la vida que me he traicionado a mí mismo en cierta manera y a esos pensamientos que yo tenía cuando era un niño, y veo lo que me he convertido no solamente yo, sino la gente de mi ambiente, gente dependiente de las drogas, gente con estilos de vida de verdad totalmente desfasados, gente muy hundida psicológicamente, y yo veo un ambiente de degradación insoportable en el que yo y varias gente de mi entorno que hoy milita conmigo en la misma organización decimos, oye, ¿para qué nos metimos nosotros aquí? Es decir, cuando nosotros éramos unos niños y veíamos cosas que no nos gustaban en nuestros barrios, que pasaban en nuestro país, nosotros se supone que nos metimos aquí porque queríamos cambiar las cosas. Y sin embargo estamos viendo cómo esta gente dice combatir lo que promueven. Y están destrozándole la vida a muchos jóvenes con inquietudes totalmente lícitas, y los están frustrando toda esa rabia legítima en cosas que no sirven absolutamente para nada y que son destructivas, autodestructivas completamente. Tío, es que al final es justo una edad en la que
un chaval está sin identidad, no sabe quién es, sobre todo teniendo en cuenta que es un contexto que no te da ya una identidad, unos valores muy claros. Entonces es como, a ver qué movimiento hay por aquí, o igual que puedo caer en una banda de estas que también ahora latinas, o lo que sea, puedes caer en un movimiento de estos, puedes caer en un grupo ultra de fútbol, puedes caer en cualquier lado, y al final todo eso también desde arriba, yo entiendo que de alguna forma interesa porque es como, sabes que dentro de ese movimiento esa persona va a acabar muy demacrada, y qué interesa más para controlar a una persona que esa persona sea débil y esté demacrada y esté enganchada a las drogas. O sea, Tú lo que has dicho con el tema de las bandas, los equipos de fútbol, nosotros acabamos metidos en esos sitios, con algo que aparentemente es político, o sea, de gente, o sea, estás planteando una cosa muy seria. O sea, se supone que estás viendo una degradación en la sociedad en la que vives, en el país en la que vives, que dentro de unos 20, 30 años vamos a ser una amalgama de seres individualizados, aislados unos de los otros, desarraigados de todo ideal colectivo y a merced de un grupo de gente, en este caso de una clase dominante, que es que nos va a dar por todos lados en todos los sentidos. O sea, una cosa tan seria como es luchar y dedicar tu vida a luchar contra eso, pues es que interesa promover ese tipo de organizaciones con estética revolucionaria, porque ¿qué llama la atención de un chaval joven? Lo revolucionario, lo intransigente, lo transgresor. Es que es la estrategia perfecta. Nunca antes en la historia, y esto lo dijo uno de mis... Bueno, es el escritor que escribió el de Nadie nace en un cuerpo equivocado. Lo dijo además en una entrevista que le hizo Roberto Vaquero, dijo, nunca antes en la historia ha existido una generación de jóvenes que crea que es tan revolucionaria y que crea que es tan intransigente y a la vez sea tan sumisa, tan dócil y tan irreverente y tan sumisa ante el sistema. Nunca antes ha existido. Y toda esa amalgama de jóvenes que veo que vienen a estos actos, que nos cancelan, que intentan adherirnos, que van con las banderas revolucionarias, con las crestas, con la estética extra, son lo más hegemónico que existe. Son lo más hegemónico porque detrás de esa estética no hay nada. Están los intereses de las grandes empresas, están los intereses del gran capital, de los organismos supranacionales, está la Agenda 2030. O sea, pero ¿cómo un joven que se haga llamar a sí mismo revolucionario puede defender lo que te defiende Elon Musk? Es que no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, es que es increíble cómo un joven que sea adicto a las drogas, al alcohol, va a ser referente de algo en la sociedad. Es que faltan referentes. Es que nosotros no veamos referentes en esas organizaciones. Yo veo referentes en las organizaciones en las que pertenezco ahora. Sí que hay referentes. Gente que lleva dedicando su vida a la transformación de esta sociedad, que es sana, que se forma, que lee, que es culta, que tiene argumentos para afrontar y que ha dedicado toda su vida hasta ahora a este tipo de cosas. Esos son referentes de ahora. Pero una persona que no es referente ni siquiera para su familia, porque está autodestruida, porque está sumisa en dinámicas de vida que de verdad es que sumen a la gente en dinámicas autodestructivas terribles, no son referentes de nada. Totalmente. Es que hoy en día, ¿quién es un referente? Es que miras a los políticos, miras gente que sale en la tele, miras tales como... No lo hay. De hecho, una de las cosas por las que, por ejemplo, Mark está aquí es porque yo también empecé a seguir a Roberto Vaquero y lo que más me chocó de él es que, joder, aparte de ser líder de un partido político como el Frente Obrero, es que él te sube vídeos en YouTube diciendo que entrenes, que leas, que incluso que tengas espíritu crítico y que no le creas ni al mismo, pero que tengas ese espíritu crítico para crear tu propio pensamiento y no ese pensamiento que los mismos movimientos, como los que tú has comentado desde arriba, tú los coges porque es lo guay, porque eso te da como una identidad, te sientes perteneciente a un grupo, pero luego eso, ¿qué trae eso? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Es realmente un movimiento que a ti te haga ser mejor persona? ¿Es realmente un movimiento que ayude de verdad al resto de la sociedad? Y luego te das cuenta de que lo que hay detrás, pues eso son todo, pues, pantomimas, mentiras, que interesan también desde arriba, que es que existan para, como digo, tener a la gente, sobre todo a la gente joven, cada vez más aborregizada. Si a eso le sumas redes sociales y más historias que hay a través del móvil y que hoy en día te narcotizan, pues ya tienes, vamos, una generación perdida, que si hay una generación de jóvenes perdida, que como tú has dicho, debería ser las personas con más ganas de cambiar las cosas que van mal en la sociedad, es como, hoy vámonos. Mira, la gente que tú has dicho, como tú, como Roberto Vaquero, que promocionan ese tipo de estilo de vida, que, repito, es un estilo de vida contrahegemónico, porque hoy lo que se prima es el hedonismo más absoluto, es la inmediatez más absoluta, la liquidez de absolutamente todo. La gente que plantea ese nuevo estilo de vida contra todo esto, independientemente de la ideología que pueden tener, independientemente del principio que puedan tener, son mucho más revolucionarios que esa gente que dice de tener la estética más revolucionaria del mundo. Porque esa gente está planteando una forma de hacer las cosas, un estilo de vida que es contrahegemónico, que va en contra de lo que está destruyendo actualmente a la mayor parte de los jóvenes. O sea, para mí que se promocione que los jóvenes entrenen, que lean, que se cuiden tanto mental como físicamente. Es que eso es lo que no se quiere. Tú no quieres una generación de jóvenes culta, formada, mentalmente sana, físicamente sana y además que se planteen las cosas, que tengan sentido crítico, que no estén lobotomizados por ninguna moda del sistema, que no estén lobotomizados por lo que le dice un profesor en un instituto que tiene determinadas tendencias, sino gente de verdad libre. Totalmente. Libre. Hay una canción de Nach, de Esclavos del Destino se llama, que es del 2010 o por ahí, y es alucinante esa canción, que tiene un montón de años. Yo no sé si Nach la tuviese que escribir ahora, ¿qué es que escribiría? Porque si eso lo escribió creo en 2010 o 2009 esa la letra de esa canción, pues justamente va un poco por ahí todo esto que estamos comentando. A mí Nach me encanta porque, vamos, podríamos hablar de la música y mira que Nach es una
una persona ideológicamente que yo no tengo nada que ver, pero es que ya incluso existía aún ahí el rap conciencia. Hablaban de algo más que irte de fiesta, de alcohol y de ese tipo de cosas. Totalmente. Y Marc, has comentado pues que movimientos como el feminismo, el LGTBI y estas cosas son movimientos pues que hay lobbies, que hay muchos intereses. Entiendo, y aquí también voy a hacer un poco de abogado del diablo, que esos movimientos cuando comenzaron tenían una raíz necesaria, quizá en cierto punto, ¿no? Porque es verdad que lo mismo la mujer o ciertas personas, por ejemplo una persona gay, pues se le podía machacar mucho por ello en un país como España hace unas décadas. Pero entiendo que tú sobre todo a lo que te refieres más es a ese extremo opuesto al que se han ido ahora, ¿no? En el que ya han perdido esa esencia por el que nacieron y que se mantienen por unos intereses que pues bueno, pues eso, interesan, ¿no? A ver de tú saber quién. Si quieres explicar un poquito más esto, no sé. Sí, mira, yo por ejemplo te digo, con el tema del feminismo... ¿Te está sirviendo todo esto? Haz una captura de pantalla en la plataforma que lo estés escuchando y compártela en tus historias de Instagram mencionándome en Sergio Cruz_salud. De esta forma podré repostearte y más personas se enterarán de cómo estás diseñando tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura. O sea, yo creo que gran parte de los derechos que tienen hoy las mujeres, ni siquiera yo creo que los consiguieron esos movimientos feministas tan originarios, sino para mí la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores. Y fue el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque hoy se concibe, por ejemplo, el feminismo en sus inicios, que muchas veces lo que reivindicaba era incluso que la mujer pudiese llegar a obtener la misma posición que un hombre en lo que entorna, por ejemplo, al tema de la propiedad privada. El hecho a tener capital, el tema... Yo, por ejemplo, pues sabes la ideología que tengo, es decir, yo no puedo coincidir con eso, pero para mí... Hoy cuando se plantea, por ejemplo, que los derechos de las mujeres consisten en el empoderamiento femenino, que es igual a sinónimo a hipersexualizarse en redes sociales, que consiste prácticamente y que se está promoviendo, como tú dices, que se ha dado un enfrentamiento entre sexos, y por ejemplo no se habla de la conciliación de la mujer, que pueda conciliar el tener hijos con tener un trabajo, de que la mujer no sea esclava de su sueldo, de que la mujer no sea esclava de su trabajo, de que la mujer tenga derecho a estudiar y a trabajar al mismo tiempo. Para mí eso es la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y no el hecho de defender que el empoderamiento femenino es hipersexualizarte en redes sociales o los cupos o el lenguaje inclusivo o las cuotas. Eso es a mí lo que me parece que es antagónico a los derechos de las mujeres y sobre todo ese estilo que se está intentando promocionar ahora hedonista en el sentido de la mujer, de la feminidad, como si para lo más empoderado para una mujer fuera el no tener hijos, el no construir una familia, sino dedicarse a viajar, a tener amigas, a beber, a ese tipo de cosas que, como por ejemplo se promocionan mucho en las grandes industrias discográficas, etcétera. Y para mí, pues no sé, para mí una mujer empoderada no es una mujer que se hipersexualiza en redes sociales y que vende su cuerpo a cambio de la validación de 4 pajeros o de 4 proxenetas, o que una persona que necesita constantemente validación externa en redes sociales para subsistir, o que incluso en la profesión en la que tiene se le exige de alguna manera el que venda su cuerpo, el que venda determinados aspectos de su personalidad para ganar más dinero. Para mí una mujer empoderada es una mujer exigente, es una mujer de valores, fuerte, independiente, es una mujer que luche en todo caso por algo más que sus placeres inmediatos. Para mí es que no sé, se ve algo como antiguo el tener una familia, incluso ya dentro de los hombres, pero para mí el dedicar tu vida a algo más de ti mismo, a construir un proyecto, a fomentar que haya nuevas generaciones, para mí eso es revolucionario, en comparación con todo lo que se promueve ahora a nivel sistémico, que es todo lo contrario. Para mí eso es lo revolucionario. Y para mí que estos movimientos se abanderen tanto de los derechos de la defensa de las mujeres como de los homosexuales, que repito, los homosexuales tienen una situación de represión hace... Por supuesto que sí, o sea, pero es que yo no soy un señor del Opus Dei ni un imán. Es decir, yo no te voy a defender que a los homosexuales, o sea, yo estoy a favor de la igualdad para los homosexuales, estoy a favor de que esa gente tenga derecho a la adopción, estoy totalmente a favor de todos los derechos que tengan que ver con los homosexuales. Lo que no me parece bien es que haya gente que esté transformando la orientación sexual en una ideología. A mí, que tú te gustan los hombres, que te gusten las mujeres, me parece fantástico, pero es que me da igual, no conviertas eso en una ideología, no queremos normalizarlo, no queremos que ese tipo de cosas se normalicen, es que están contribuyendo a que no se normalicen, a que tú por el hecho de ser homosexual o por el hecho de que tener, o de ser mujer, o de ser racializado, tengas más derechos que los demás, o se te da que concebir como un ser de luz. No, pobrecito, no le vas a hacer nada, no, por favor, es que para mí ese señor es igual que yo. ¿Por qué tiene que tener más derechos que yo? ¿Por qué tiene que tener una posición de privilegio? Que para mí es igual que yo. ¿Y qué quieres que te diga ya por último y para acabar? Para mí, existe actualmente en España, no se discrimina, no se ataca a la mujer a nivel legislativo. No existe ese patriarcado español del que hablan. Hay otros patriarcados que vienen de fuera y de los que no se hablan. Cuenta. Como por ejemplo el patriarcado islámico. Porque las feministas de alguna manera toleran, hablan de ese patriarcado español prácticamente intentando criminalizar al hombre como si fuese ya por el hecho de ser hombre que tuviese una posición de dominancia. Por ejemplo, no es que los hombres matan a las mujeres por el hecho de ser hombres y que creen que tienen una posición de dominancia a las mujeres. Pues yo qué queréis que os diga, yo no veo en ese mismo discurso
con lo que estamos hablando, por ejemplo, en Francia, hace poco, mira, se me revolvió el estómago, con una chica, una niña de 16 años, a la que apalearon en su instituto, la dejaron en coma de una paliza porque se vestía a la europea. ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué no se habla del patriarcado islámico que están exportando desde fuera con el efecto llamada? A mí intentar criminalizar a los hombres, el hombre heterosexual blanco, independientemente de que pueda haber machistas, sobre todo gente de generaciones anteriores que evidentemente tienen resquicios, para mí el hombre español actualmente no está a favor de pegar a las mujeres, no está a favor de que tengan que tener más derechos que ella y no está a favor de que vivan en una situación de dominancia o de desigualdad absoluta. Eso lo hace determinada gente que viene de determinados contextos culturales y que sí que cree que tiene una posición de dominio sobre la mujer. Y si precisamente si tú eres una persona de izquierdas, ¿no? O progresista, o que se considera que ha luchado contra ese tipo de dinámica durante mucho tiempo, creo que la opción más coherente y más lógica es que seas la primera persona que luches con total, de forma implacable y directa contra aquellos que consideran que la mujer es poco menos que un trozo de carne. ¿Y por qué crees que si unas cosas las realiza pues ese hombre hetero blanco se habla más que si las realiza alguien con unas características, digamos, que como que están protegidas por esos movimientos que tú has comentado? ¿Qué pasa? Son modas del sistema que interesan, son relatos, instrumentos del sistema que interesan porque, de hecho, por ejemplo, todo el proceso migratorio que está habiendo con todo el efecto llamada y tal, a quienes más interesan que se des a las grandes empresas, y esa es la patronal. De hecho, la patronal es una de las mayores sus reivindicaciones son de que cuantos más inmigrantes vean, mejor, porque quieren mano de obra barata. Como una persona que se considera defensora de los derechos de los trabajadores puede apoyar que venga gente de fuera a la que explotan de manera inaudita, a la que someten en barrios degradados, guetificados, es que una persona que se considere defensora de la clase trabajadora es que no puede defender eso, es inaudito. Entonces, como existe un interés por parte de las grandes oligarquías, de la clase empresarial, de que este tipo de modelo migratorio se siga llevando a cabo, pues evidentemente es que ese tipo de discursos que tiene la izquierda ahora y que se ha degradado son los que más interesan. ¿Para qué van a hablar de todos estos casos de agresiones sexuales que está habiendo por parte? Porque eso deslegitimaría y arrebataría y tendría que tener sentido el discurso hegemónico gubernamental que tiene ahora, por ejemplo, con el Ministerio de Igualdad, y eso es automáticamente, es que absolutamente peligroso. O sea, es peligroso porque es contrahegemónico, porque va en contra de los intereses de quienes hoy rigen el mundo. Total, es que al final parece como que estamos dejando de lado los hechos en sí y es todo como pura emoción. Comentarnos algo o puro interés. Se comenta en función de... puro y duro. Eso es, no es el hecho en sí. O sea, a mí dame datos, o sea, dime las cosas como son. Si lo hace un español, dímelo. Si lo hacen tal, dímelo, pero queremos saber más allá y hasta qué punto también, pues, ciertas cuestiones que igual pues, aquí en España podían estar también hace X décadas, pues, joder, son cosas en las que hemos progresado y lo mismo en otros lugares no, vienen aquí, vuelve a venir eso, y es como, ostras, hay que ser conscientes de que está ahí y de que, joder, no se puede ignorar. O sea, tenemos que... Y lo decimos, eso no es una cuestión de razas. Claro, O sea, yo por lo que apuesto es porque la gente venga de manera regulada, de manera controlada y que se integre y asimile la cultura española. Y es lo mismo que exigirían los marroquíes en Marruecos o lo mismo que exigirían los chinos en China. Exactamente lo mismo. Yo lo que no quiero es que se traiga aquí a gente de masiva, que se les condene a vidas y situaciones de miseria en barrios guetificados, y no solamente eso, sino que además de estos barrios guetificados se toleren en territorio nacional, primero se criminalice nuestra identidad nacional, todo lo que tenga que ver con lo español, y a la misma vez se permita y se deje que se implanten en España culturas y cosas de determinados contextos históricos, sociales, nacionales, que van en contra de todos los valores, de nuestras costumbres, de nuestros hábitos, que son legítimos. Es que ya ni siquiera te hablo de que se intente borrar nuestra identidad nacional o nuestras costumbres, que es lo que yo quiero mantener, sino que, por el ejemplo, como hemos hablado antes, con la cuestión de las mujeres, con la cuestión de la homosexualidad, hubo mucha gente que se mató en este país hace muchos años para conseguir todo eso, y que ahora venga determinada gente e intenta implantar lo suyo, que va en contra de, es que para nosotros lo que es racional, pues no se puede permitir. Totalmente. ¿Y por qué crees que muchos españoles atacan tanto lo nuestro y ensalzan o respetan tanto lo de otros países? Creo que desde muy pequeños, y yo esto lo digo porque tengo 21 años, en plan, hasta hace pocos años estaba en el instituto. 21 años, ejito cómo habla más. Madre mía, solo estoy flipando. Pues gracias. Pues hasta hace poco, en plan, yo estaba en el instituto, o sea, conocía un poco esas dinámicas y... Lo que, mira, yo por ejemplo, cultura de mi país, conocimientos históricos, personajes históricos, todo lo que es mi identidad por mi cuenta. Yo en el instituto no he vivido eso. Se criminaliza desde que somos pequeños la identidad nacional española, colonialistas, el genocidio en América Latina, que si prácticamente por defender la bandera de tu país eres un facha, que si reivindicas, pues no sé, el hecho de que no vengan aquí culturas, eres un fascista, eres un racista, y precisamente, qué casualidad, todo lo que es contrario a eso, incluso la aceptación del islamismo, etcétera, está bien visto, y no solamente eso, sino
todo lo que nos viene de Estados Unidos. La cultura norteamericana. ¿Qué es la cultura norteamericana? La cultura del consumo. La cultura de consume. Eso es la cultura norteamericana. Eso se acepta. No, yo soy un ciudadano del mundo, yo soy un ciudadano de la sociedad, apertura de fronteras, todos somos iguales, ese tipo de cosas. Eso es perfectamente lo que se promociona. ¿Por qué? Porque es idóneo, porque es lo que quiere el sistema. Seres y personas que no tengan identidad nacional, que no se sientan parte de un colectivo. Eso es lo idóneo. Gente aislada, que no tenga nada en común con los demás y que no se sienta parte absolutamente de nada. Si tú no tienes identidad nacional, si tú no te sientes español, ¿qué más te va a dar lo que pasa en tu país? Si no te sientes parte de eso, te sentirás parte de tu barrio, de tu tribu, de tu banda, de tu música, de tu familia incluso, pero es decir, está llegando un momento donde están destruyendo todo lo que es tuyo. ¿A ti qué más te da? Pero si tú no te sientes español, si tú no tienes ningún tipo de arraigo, no vas a defenderlo. Lo que quieren es destruir toda identificación colectiva, todo lo que nos junte a todos a unos mismos intereses, lo mismo, porque cuando eso pasa, cuando la mayor parte de la sociedad se junta por algo en común, por un interés político común, ahí pasan cosas. Ahí pasan cosas. Y quienes tienen el dominio de absolutamente todo, ven peligrar sus intereses. Todos los grandes cambios, toda la transformación social que ha habido, aparte de ser muchas veces mediante la violencia, porque existen grupos con intereses contrapuestos, todo siempre ha sido cuando ha habido una hegemonización en la sociedad de un ideal, cuando ha habido una masa con un interés en común que ha dicho hasta aquí. No vamos a seguir permitiendo esto. Y es lo que quieren. ¿Por qué se promociona? Porque hay tanta gente que reniega, porque se promueve. Y de esto, fíjate, mucha gente habla de lo bonito de la diversidad, no sé qué, y que justamente la globalización y todo esto se lo está cargando. Se está cargando esa diversidad. O sea, muchas tradiciones, muchas cosas de aquí de España se están yendo a la mierda y ahora todo es lo de Estados Unidos, la música del reggaetón, lo que dice la letra del reggaetón, y lo que se ve bonito es las tradiciones, las cosas de otros países. La gente va, no sé, pues se me ocurre, alguien no así muy abierto, no muy ciudadano del mundo, va a otro país y es como, ay, es que en Marruecos, ay, es que en Tailandia, ay, es que en no sé dónde, y de España no se conoce nada, no hay nada en un museo, no hay una procesión, es como... Es que ya ni siquiera Tailandia, es decir, que para mí, que es la diversidad. Que tú vayas a Londres y parezca, no sé, hay un barrio chino, hay un barrio tal, ya ni siquiera eso, tú vas a determinados barrios, lo que llamamos nosotros barrios identificados, de todo lo MDLR, de todo tal y cual. Esa gente es que la nada, es Estados Unidos, es el rollo dirilero norteamericano de toda la vida, pero es que para mí la diversidad es ir a Francia y ver franceses. Para mí la diversidad es ir a España y ver españoles. Para mí la diversidad es ir a Marruecos y ver marroquíes. Para mí la diversidad es ir a China y ver chinos, no ver la nada, que ya es que no hay nada, ya no hay movimientos vecinales, ya no hay tradiciones culturales, ya no hay nada, absolutamente nada, es todo lo mismo. Te vas a Londres y te vas a París, y es que yo no veo diferencia. Yo, por ejemplo, mi madre está deseando ir a capitales de Francia y tal y cual, y le digo, pero si vas a hacer lo mismo en todos los sitios que vayas. Y me decía, no, pero es que yo, pues no sé, cuando estuve en París y tal y cual, pues yo no veo mucha diferencia. Claro, pero te vas a París y ves un McDonald's, ves un Starbucks, ves todo exactamente lo mismo, ves incluso que la gente viste igual, que la gente se comporta igual. Eso no es la diversidad. Es que eso es todo lo mismo, es que eso es lo idóneo, que no haya nada, que no haya absolutamente nada. Y de hecho creo que al final de esta pérdida de identidad y de valores y de símbolos que nos unifican un poco en un país, creo que está también detrás de que muchos jóvenes cada vez tengan más crisis existenciales, porque es como, no tengo, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo, aquí no tienes por qué ser religioso ni nada, pero yo que sé, ir a misa los domingos. O sea, eso es como algo que te daba como, pues no sé, un sentido, un tal, te unías con otra gente, no sé qué. Que puede ser otra cosa, que hay muchas tradiciones y que España pues será por tradiciones y historias de estas. Pero se está cargando todo eso. Entonces, joder, un joven es como que nace sin tener ni unas certezas. Entonces, claro, si no tengo certezas, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a la música, me voy a ir a las cosas que vienen de Estados Unidos, me voy a ir al móvil y a lo que sea, y voy a coger eso como certeza y tal. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre? Porque es un joven que al final acaba perdido, porque son cuestiones que no suman en nada. O sea, que es que no ayudan en nada, que te destrozan. Mira, por ejemplo, nosotros cuando hablamos de estos temas que dices tú, y de los que hablas tú, del tema de las redes sociales y tal, a nosotros la gente que viene de esos movimientos que te he dicho antes siempre nos tira en cara de, oye, ¿pero qué tiene que ver esto con la clase trabajadora? Hablad de los desahucios, hablad de la vivienda, vamos a ver. Dime una sola persona en España que no esté en contra de que se desahucie a la gente. Dime una sola persona en España que no está en contra de que haya el porcentaje que de paro aquí en España o de los problemas económicos que hay. No hay nadie. O sea, todo el mundo quiere que haya pleno empleo, todo el mundo quiere que se acaben los desahucios. Ahora bien, nosotros lo que queremos hablar es precisamente de esos problemas que no se mencionan, que son destructivos a medio y largo plazo y no se mencionan. Por ejemplo, tú me has hablado de las crisis existenciales que tienen muchos chavales. La gente que se cree que los porcentajes que tenemos de suicidios aquí en España de juventud son por los desahucios. No, son por lo que tú has dicho.
no es casualidad, y esto te lo tengo que pasar porque además es un dato que a ti te va a encantar, de que precisamente cuando existe un pico en los suicidios de los jóvenes es cuando irrumpen las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Hay un pico altísimo y precisamente todo ese porcentaje que hay de suicidios va totalmente relacionado con el aumento de trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad que es porque por la pobreza, vamos a ser sinceros, la mayor parte de los jóvenes en España no viven en la posguerra. Es decir, no hay una situación económica de crisis absolutamente deleznable. La mayor parte de los jóvenes, es lo que decías tú, tiempo fácil. Bien. Es a nivel económico. Pero ¿qué pasa? Que aumentan los trastornos de la personalidad, que aumentan los trastornos alimenticios, que aumenta todo ese tipo de cosas. Las incongruencias, los fallos existenciales que tiene de que la vida de muchos chavales hoy en día es de lunes a viernes ir al instituto, el sábado me pego la fiesta de mi vida, me pillo un coma etílico de muerte, el domingo estoy de resaca y vuelta a empezar. Son vidas sin sentido, basadas en la nada, en lo líquido. No hay un sentido a la vida, no hay objetivos, no hay el plantearse, el lograr algo en tu vida, es decir, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso, a lo mejor, cuando tienes 17, 17 años, pues está bien, pero cuando tienes 24 años y has seguido esa dinámica de vida durante todo ese tiempo, te preguntas, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué hago con mi vida? Es que es eso, macho. Es que estamos en un punto complicado. Y fíjate, tenía que también para tocar algunos temas que ya hemos mencionado un poquito por encima, pero me gustaría saber ¿qué es para ti una masculinidad sana y una feminidad sana? ¿Cómo la definirías tú? Mira, yo creo que la masculinidad insana, que era la masculinidad que muchas veces se criticaba de hace 50 años, de ese hombre español machista, ¿no? Es decir, esa masculinidad más casposa, no existe, ¿vale? La masculinidad, lo que pasa ahora es que se criminaliza la masculinidad. ¿Qué es la masculinidad? Pues, no sé, o sea, según Irene Montero, la masculinidad es sentirse superior a las mujeres. No tiene absolutamente nada que ver. Y precisamente lo que se hace es criminalizar la masculinidad porque parece ser, no sé, que el ser duro, que el ser fuerte, que el tener valores rígidos, que el tener una actitud durante la vida, eso es muy tóxico, eso es absolutamente terrible. Podríamos tirarnos y podríamos pensar y reflexionar por qué se quiere que las personas no se sientan fuertes y como fortaleza, que no sean duras, que no sean abnegadas ante los problemas de la vida y por qué se quiere todo lo contrario. Y precisamente lo que se está haciendo ahora con el tema de la feminidad es absolutamente todo lo contrario. Es decir, la feminidad tóxica que mucha gente habla que era la feminidad de los años 30, esa feminidad no existe, que era la de quedarse en casa y la de no poder trabajar, la de no poder estudiar, la de tal y cual, esa no existe, pero precisamente lo que ahora se erige la feminidad con todo el tema del empoderamiento femenino, que es lo que hemos dicho antes. Si de alguna manera se promueve que la mujer ahora mismo pues se conciba como no, ser empoderada es tener OnlyFans, ser empoderada es abnegarse a la prostitución, ser empoderada hoy es luchar por los cupos, que es prácticamente el sinónimo de decir que a las mujeres se les tiene de alguna manera que tener una posición determinada por el hecho de ser mujer y no por su valía, ni por su cómo piensen, ni por cómo se comporten, ni por sus habilidades. Es decir, escoger a una mujer y relegarla aquí. Y para mí eso es, es que es todo lo contrario del movimiento femenino. Entonces, decir que eso es el ideal de feminidad, pues para mí el ideal de feminidad es todo lo contrario. Como he dicho antes, una mujer independiente, una mujer que se forme, una mujer que se mejore a sí misma y que busque mejorarse totalmente. Y para mí, un hombre es exactamente lo mismo, pero sin intentar feminizar a un chico porque tenga una actitud dura, varonil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, en el momento en el que eso de alguna manera tiene una actitud, pues es que es lo que te quiero decir, no sé, cuando se habla, por ejemplo, de no, es que la masculinidad tiene un rol importantísimo en las relaciones tóxicas de pareja. Pues yo qué quieres que te diga, pero yo cada vez en las generaciones de mi generación veo relaciones tóxicas, pero por las dos partes. Ya no veo ese rol de dominancia que tenía el hombre sobre la mujer. Yo lo que veo es que mi generación está destrozada en muchos aspectos, pero cada vez entre igualdad de sexos. 100%, 100%. Ya está sabe mal, ¿no? Que abre una puerta, ¿no? A una mujer es como, eso... Y luego hablas con otras personas y joder, a mí también me encanta ese tipo de detalles. Al final, yo creo que es eso, entender, que lo hemos hablado aquí ya en algún episodio, que esa interdependencia, o sea, que tenemos cosas, hombres y mujeres, que nos complementan y que no podemos acabar con ellas. Lo que pasa es que hoy en día, pues parece como que ciertas cuestiones se ven mal y, sin embargo, lo que tú has dicho, que una mujer pues coja y se meta todo lo que quiere de droga o se haga un OnlyFans, es como, es una mujer libre. Ostras, yo creo que eso es confundir libertad con libertinaje. Sí, cuando se habla del tema de las drogas. No, es que... Pero igual que un hombre, ojo. Libertad de consumir drogas, pero vamos a ver, una persona drogadicta, ¿tú la consideras libre de algo? Es la persona más esclava que existe. Una persona adicta a la dopamina fácil, ¿tú eso lo consideras una persona libre? Porque para mí la persona más esclava y más sumisa que existe. Dice, no, lo que tú decías, los hombres y las mujeres no somos iguales. Merecemos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pero no somos iguales y no pasa nada. Para mí eso es rico. Para mí eso es enriquecedor. Vamos. Igual con los hombres, porque también hay hombres que salen en OnlyFans que cada vez más buscan más su validación a subir fotos de su cuerpo, esa exigencia también con el tema del físico. O sea, que es que hay cuestiones hoy en día que nos afectan a todos, independientemente del sexo, y que hay que ser muy conscientes y apoyarnos unos a otros y unirnos. Porque es que si no,
vamos a un extremo peligroso. Totalmente. Muy peligroso a nivel de salud mental. Te quería preguntar, ¿cómo sería para ti una España ideal a rasgos generales? Sé que es una pregunta muy Si compleja. me pongo aquí yo, no, madre mía. Una España ideal a rasgos generales, pues una España que vuelva a sentirse orgullosa de su historia, de su herencia, que vuelva a emerger identidad nacional, unión entre los españoles y que no estemos tan separados de alguna manera, porque se promueve. O sea, España, a ver, histórica y tradicionalmente sí hemos estado un poco más separados, pero nunca como antes. No, por favor. Nunca como antes. Y a mí me gustaría una España centralizada en lo que de verdad importa y sobre todo una España de valores, una España con una moral fuerte, una España que vuelva a creer en sí misma y no solamente eso, sino también sana en lo que respecta a todos, en cuanto a hábitos de vida, en cuanto a conceptos de familia, de vida, de absolutamente todo. De alguna manera, siempre lo decimos, es muy fácil, sobre todo yo cuando hablo con la gente más mayor, es muy fácil sentir nostalgia de las sociedades pasadas, pero porque yo creo que cualquier sociedad pasada en cierta manera es que era mejor en muchos aspectos que ahora, que todo lo que hay ahora. Entonces, creo que los españoles están muy acomplejados hoy en día, sobre todo los chavales españoles están muy acomplejados y a mí me gustaría que se volviese a recuperar ese orgullo de alguna manera que existía antes y que los españoles siempre han sido históricamente, ¿no? Como muy guerreros, eran los primeros en no dejarse, vamos, estafar ni un pelo, ¿no? Por quienes llevaban un poco la rienda de absolutamente todo. Y yo quiero eso. España para mí es históricamente revolucionaria, intransigente, rebelde. Y yo lo que veo es una España sumisa en muchos sentidos a las reglas del juego y no puede ser. O sea, no puede ser. Me gustaría volver a ver una España orgullosa. Totalmente. De hecho, fíjate, yo hablo con muchas personas pues, que son de otros países. Y esas personas pues han tenido que venir aquí porque la situación, no sé, quizás gente de Venezuela, gente de Colombia, de Ecuador, se han tenido que venir aquí porque su país estaba fatal, pero ellos se siguen sintiendo pertenecientes de su país, siguen pues ayudar a su familia que está y lo quieren, digamos, reformar, lo quieren reconstruir, quieren que vuelva a ser... Y a pesar de que estén en contra de muchas cosas que se hacen en ese país o que no cuesten ciertas cosas, es como que están bajo unos símbolos que unen a todos. Yo lo digo, me acuerdo cuando la primera Copa que ganamos, bueno, en 2008 creo que fue, de ver a gente de, pues puedes tener diferentes ideologías, de votar a diferentes partidos, de lo que sea, pero hay una unión, tío. Eso hoy en día es impensable. Yo me acuerdo, pues joder, gente da igual al partido que votas tal. Es como, perfecto, nos enriquecemos, pero estamos unidos bajo unos colores, bajo unas cosas que nos dan un sentido de pertenencia a un grupo y de estar en algo mucho más mayor que nosotros mismos. Lo que pasa es que si se rompe, todo eso que queda el individuo. Y el individuo solo, teniendo que generar su propia identidad, es un individuo que puede llegar a ser muy peligroso y que puede acabar muy, muy perdido y con unas crisis existenciales, este tipo de cosas muy bestias. Mira, yo por ejemplo estoy en los países del este. Lo que tú hablabas del tema de la identidad nacional. Allí les parece... Es que no sé ni cómo explicarte lo que les parece que somos gente que renegamos de nuestros símbolos y de todo. O sea, para ellos es un crimen. O sea, pueden ser muy conservadores en muchas cosas, puede tal y cual, pero hay una identidad nacional, hay un sentimiento de unión y son típica gente que dicen, a mí no me vas a pasar por encima, vamos, ni aunque me pagues. Y yo qué quieres que te diga, para mí la patria no es algo imaginario, no es algo que se pueda abolir, no es algo, para mí la patria es algo material. Y eso se sabe cuando yo, por ejemplo, me he ido de viaje, sencillamente, pero es que son cosas tan sencillas y tan rudimenteras como esa. Cuando yo me voy de viaje, estoy 2 semanas fuera y digo, estoy mordiéndome las uñas de que no puedo porque echo de menos lo mío, echo de menos a mi gente, echo de menos mi idioma, echo de menos mis hábitos, mis costumbres de entrar a un bar y de ver a los señores con el periódico, con el carajillo, veo ese tipo de cosas que a mí de ir por la calle, ¿no? De la música, aunque eso ya esté en retroceso ya prácticamente absoluto, pero vamos, yo voy a casa de mi abuela y veo a mi abuela escuchando una copla y yo me emociono porque digo, joder, macho, y mira que eso tampoco lo he vivido yo. Podemos hablar de eso también, en plan, son cosas que me emocionan y que no es algo imaginario, o sea, no es algo imaginario, es decir, eso la gente lo vive, es perceptible y es lo que hace muchas veces que la gente diga hasta aquí, ¿sabes? Totalmente. Joder, la verdad es que no sé cómo va a acabar esto, pero realmente veo que es algo muy propio de España. O sea, el hecho de como sentirte mal con lo tuyo, con tus cosas de aquí. O sea, lo que te digo, mucho... No pasa en muchos países, cada vez más, pero no pasa tampoco en muchos países del mundo. España tiene esa característica específica. Es que yo no sé, no digo, lo mejor joder es que me falta viajar más y quizá en otros países también se nota, pero con los que vienen aquí de otros países tú hablas y no sé, ellos sienten, no se ve que estén todo el rato como criticando su país. Los hispanos muchas veces se ríen de nosotros, claro, lo dicen, pero ya no solamente con el tema de inmigración, que los hispanos son muchas veces los mismos que nos dicen de, pero ¿cómo estoy dejando que pase esto? Si en Hispanoamérica ahí está habiendo deportaciones masivas en muchos países y ya lo de la bandera flipa, dice, pero ¿cómo renegas de tu bandera? Sí, yo tengo un editor que es venezolano y me lo dice, es que, ojito, que vais a ver cómo tengo aquí. O sea, hay cositas que te... ¿Y por qué crees, o sea, que dónde
no ves en unos años? O sea, ¿cómo ves España, por ejemplo, en 2040, en 2050? Si te está gustando el podcast y quieres que más personas construyan su nueva mente, no olvides darle un buen me gusta y compartirlo en tus historias de Instagram o por grupos y conversaciones de WhatsApp con tus amigos y familiares. Recuerda, salud mental sin censura. Yo no haría lo que hiciese y la gente con la que comparto militancia no hiciese, o sea, no haríamos lo que estamos haciendo si creyésemos que todo está perdido y que en 2040 esto va a ser una sociedad distópica en plan cyberpunk. O sea, no lo haríamos. O sea, nosotros creemos en la capacidad transformadora que tiene nuestro pueblo y que tiene la gente. Y yo creo que aunque ahora estemos en un momento en el que la gente está muy alienada y en el que la gente está muy lobotomizada en cierto sentido, yo creo que y confío en la gente de mi país y yo creo que en un momento dado la gente va a despertar. ¿Cómo nos veo de aquí a lo mejor en 2040? Pues a lo mejor en 2040 estamos hechos una mierda, pero yo creo que, como hemos dicho antes y con la frase que decías, tiempos difíciles crean generaciones. Y yo creo que no va a haber absolutamente ningún momento más idóneo para que la gente despierte que cuando la gente se dé cuenta de decir, joder, ¿en qué pozo nos hemos metido? Mira, me encanta todo lo que está saliendo porque al final a mí como psicólogo muchas veces me dicen pues, ¿qué hablo? ¿Por qué hablo de estas cosas? ¿Y por qué tal? Dedícate a la psicología. Claro, evidentemente en la psicología de una persona, su salud mental, claro que influye pues sus cuestiones del pasado, sus traumas, la relación con su familia, factores más individuales, más de su contexto micro, ¿no? Digamos, desde su entorno, incluso su genética, sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos. Pero es que está ese componente macrosocial que cada vez influye más en la salud mental y que digamos que en esa parte se entra muy en juego la política y toda esta parte. Y claro, evidentemente de estos temas sí que hablar, porque vale, sí, puede que tu padre, tu madre, pues te haya maltratado cuando tenías 5 años, vete tú a saber, por supuesto que eso va a influir en tu salud mental, pero también va a influir en tu salud mental que tú vivas en un país en el que haya ciertas cuestiones, ciertos valores, ciertas tradiciones, porque eso también te da un sentido y te da una identidad. Entonces es muy necesario aunar tanto en lo más personal como lo más general, y son estas cosas, lo que te digo, por eso a mí al final os sigo tanto al Frente Obrero, lo que dices tú, lo que dice Roberto Acker, porque esa parte de salud mental más macrosocial la habláis, y habláis de cosas que para mí son muy importantes y que la gente que se cree que es solo, pues, yo qué sé, eso, lo que te acabo de comentar, ¿no? Factores más pequeñitos, más del individuo, más personales, pero ¿y todo esto qué? O sea, ¿no influye en tu salud mental que tengas más o menos seguridad a la hora de salir a la calle? ¿No influye en tu salud mental que tengas unas tradiciones en las que veas a gente de tu familia, de tu lugar? No, o sea, ¿no influye esa identidad de pertenencia a un grupo sano en el que engloba un país en tu salud mental? ¿No influye todo eso? Claro que influye. Y claro, dejar esto de lado, no influye lo que ves por las noticias y el miedo que te meten muchas veces y un montón de historias. Claro que influye. Y de todas estas cosas, pues evidentemente hay que hablar. Sí, intenta individualizar todo y es lo que hablábamos antes justamente tú y yo, que son, por ejemplo, hay algunos aspectos que no, pero hay muchos otros que sí, que son como típicas cosas, como por ejemplo, ha pasado siempre en la historia de cosas que van surgiendo, que se van notando las consecuencias a cortito plazo, pero parece ser que en la sociedad es un poco así, es decir, hasta que no llegamos al momento crítico, hasta que no llegamos al momento en el que todo sucumba, la gente no se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y con todo el tema de las redes sociales, con todo el tema de los estímulos, de la liquidez de la sociedad, este tipo de cosas, de la salud mental, etcétera, se ven ahora como algo bueno, que sí que se tiene que tratar. Hay algunos partidos que lo instrumentalizan bastante para ganar votos y para sacar 4 cosas, para sacar 4 discursos, pero no hay acciones políticas contundentes y serias de concienciación sobre estos temas, y yo creo que es porque no somos conscientes de las consecuencias que va a acarrear. Yo te lo he dicho antes, yo creo que mi generación son chivos expiatorios, son ratas de laboratorio de lo que es un experimento fallido, que es todo el tema de las redes sociales, que es todo el tema de estas cuestiones, y yo creo que cuando dentro de 10-15 años veamos una generación destruida mentalmente, destruida físicamente, gente de verdad absolutamente alienada, enganchada a las tecnologías, que no sea capaz ni de pensar por sí misma, donde prácticamente ya la gente no es que no tenga cultura de absolutamente nada, digamos una generación destrozada en ese sentido, lo que te he dicho, creo que va a haber gente que se va a rebotar contra eso, pero también va a haber gente que dirá, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho, no? ¿Qué ha pasado? Y a lo mejor no será tarde, pero porque se pueden tomar medidas, harán falta medidas radicales y de transformación social, porque no hay otra manera de afrontar esto que si no es con una transformación social ya, lamentablemente. Total, y de hecho, bueno, al final el punto de inflexión tanto de una persona en su vida como incluso yo diría de una sociedad es esa saturación de sufrimiento. O sea, pienso que va a haber que llegar a un punto en el que se sufra bastante para que despertemos. La cuestión es que ahora mismo hay mucha gente sufriendo y cree que es algo que ha pasado siempre, que algo que es normal, que te dan ganas de quitarte la vida, que tengas todos esos trastornos que ahora cada vez aparecen y que antes no existían. Y es como, creen que es así, pero realmente son por muchas cosas que lo mismo incluso luego esa persona defiende a nivel de ideología, ¿sabes? Que es, por ejemplo, por eso, confundir libertad con libertinaje, que puedes hacer lo que quieras, se creen como que eso no te influye.
que tú estés todo el rato con el móvil viendo lo que sea, ¿te crees que eso no te influye en tu salud mental? ¿Te crees que tú no tengas relaciones con tu entorno cercano, que hayas perdido todo el contacto con tu familia, que no te crees que eso no influye? Que se estén cargando muchas tradiciones de tu país, ¿te crees que eso no te influye en cómo estás tú? Y claro que te influye, pero hay mucha gente que aún no es consciente y piensa que eso es algo pasajero, que eso no tiene nada que ver y que todo tiene que ver pues, porque de pequeñito con 3 años lo pasó mal por lo que sea. Es como, no, te estás dejando una parte muy importante del pastel que influye en tu salud mental. Y te quería preguntar, ¿por qué a personas como tú, como Roberto, el Frente Obrero en general, la gente tiende a deciros, o sea, os tiende a etiquetar, o por qué queréis, mejor dicho, que la gente en general intenta etiquetar todo? Es decir, vosotros decís unas cosas que quizás son más coherentes con determinada etiqueta, pero otras que son más coherentes con otra. Y al decir determinadas cosas os dicen, sois fascistas, sois nazis, no sé qué. ¿Por qué creéis que la gente lleva y os compara con eso? Cuando realmente si se analiza vuestro discurso no tiene nada que ver, porque respetáis a la mujer, respetáis a los homosexuales, respetáis todo ese tipo de cosas, pero ¿por qué crees que la gente es como, escucho esto y ya, me da energía y os etiqueto como que sois tal? Creo que se promueve y creo que si dividen, vencerán. Creo que de alguna manera es lo que interesa. Y con todo lo que hablábamos antes del tema de la polarización, ya no solamente etiquetar a la gente, sino cuanto más enfrentadas estén, cuanto más rimbombantes sean esas etiquetas más agresivas, más confrontada va a estar la gente, ¿no? Y precisamente es la falsa polarización de la que hablábamos siempre, de que se plantea, mira, tú escuchas un discurso tanto de Abascal como de la señora Yolanda Díaz en el Congreso, y una es etarra, comunista, la otra es fascista, nazi, no sé cuál, y no hay nazis, ni hay comunistas, ni hay nada. O sea, no hay nada de eso en el Parlamento. Son todos partidos políticos que, independientemente de que tengan disconformidades en cosas absurdas, defienden un mismo sistema económico, defienden en cierta manera una misma ciencia de la sociedad, lo defienden absolutamente todo en regla. Entonces creo que de alguna manera fomentan esa polarización para que la gente esté más dividida y de alguna manera enfrentados en sí mismo. Cuanto más enfrentado estás con alguien y tiene menos sentido eso, de alguna manera estás como más despreocupado de los problemas reales que pasan a tu alrededor, y precisamente es lo que quieren, porque es lo que hemos dicho antes, una sociedad cuanto más unida está en conjunción con algo y existen motivos y condiciones para que eso pase, más fácil manejable es. Y creo que el tema de las etiquetas, pues intentan etiquetarnos en un sitio u otro porque intentan de alguna manera que nos sistematicemos, de alguna manera que entremos dentro de sus dinámicas. Y yo creo que toda la gente que reniega las etiquetas políticas hoy en día, tal como están concebidas, tanto de la dicotomía como de la izquierda y de la derecha, son gente que está haciendo mucho más por cambiar las cosas que cualquier otra persona, porque está planteando de alguna manera, primero, que la política no la representan ellos, que la política no la representa un señor en un congreso, sino que la representa un trabajador luchando por sus derechos sindicales, que la representa un trabajador organizándose en su barrio contra la gratificación y contra la inseguridad, y no organizaciones en pro de los cupos o hablando de la ETA o de Franco, que son problemas que ya no existen en nuestro país, a pesar de que puedan existir partidos políticos en País Vasco que de alguna manera pues tienen ideologías nefastas, pero creo que no son nuestros problemas reales, y creo que problemas reales más como la soberanía nacional, como toda la cuestión del globalismo, que son más importantes y de los que no se habla porque no interesa, porque eso sí que es una división con sentido. Es decir, oponerse al globalismo y que haya gente que defiende el globalismo, eso sí que es una división que la va a defender, no la va a defender, o sea, los trabajadores defienden el globalismo porque están alineados, pero es que va a llegar un momento donde quienes defiendan el globalismo son los que están sacando dinero de eso. O sea, no lo va a defender Antonio de la charcutería de abajo de mi casa, eso no lo va a defender. Al final me parece que muchas veces el Congreso es como una especie de obra de teatro, se han repartido unos papeles, los han monetizado y no hay ningún tipo de flexibilidad con eso que se habla. Es como lo que tú has dicho, ¿no? Tú eres tal, tú eres cual, a pesar de que no haya evidencias racionales de eso, pero tú eres tal y eres cual. Y a mí incluso me gusta. De hecho, fíjate, creo que esto pasa con el independentismo, por ejemplo, en Cataluña. No quieren que se independicen, porque al final dejarían de monetizar eso. Quieren que eso siga. Los bebedores del Cruzes. Claro, pero y así con muchas cosas. Entonces, como que veo que la gente, independientemente de cuál sea su ideología, coge el pack, es como si soy de Madrid o soy de Barcelona, coge el pack y eso lo monetizo a capa y espada hasta el final. Y gano dinero con ello hasta que ya pues la gente no me vota. Nuestra clase política es un reflejo de la sociedad de la que vivimos muchas veces y solamente de lo que nos viene de fuera. O sea, para mí yo pienso que la política española es cada vez más parecida a la política norteamericana. Es exactamente igual. O sea, porque en Estados Unidos hace 10-15 años pasaba exactamente lo mismo y existía la misma polarización absurda. Todas las modas del sistema que hay actualmente en España vienen de Estados Unidos, vienen de las universidades norteamericanas, vienen de la intelectualidad pijotera burguesa de mayo del 68. O sea, viene de todo ese tipo de cosas. Y de alguna manera yo pienso que sí, que nuestra clase política no tiene principios, no tiene ideas, que es gente que solamente está ahí por el sillón, que solamente está por el sueldo. Incluso independientemente de que yo pues haya sido una persona que yo es que no me siento ni cómoda ni en la España de 2024 ni en la España de 1980, en plan, yo soy un poco que aspiro a mucho más, ¿no? Pero independientemente de eso, joder, en los 80 aún encontrabas a políticos que eran currantes, que venían de eso, que tenían cierta conciencia de todo y que sí que era gente que estaba en política un poco por principios. Y te puedo decir muchos políticos de la época, yo que sé, Adolfo Suárez, pues mira, yo no comparto ideológicamente nada con ese señor, pero un tipo que ante un golpe de Estado
o gente en plan rollo que se puso de pie y que dijo, vamos, prefiero que me peguen un tiro antes de que pase esto, pues gente que a mí lo que defendía me parece abyecto, pero era gente que decía, joder, qué principios. En los años 30, los 40, cuando durante la Guerra Civil Española había gente que se mataba entre hermanos, pues mira, tú puedes estar muy en contra de lo que pasó, pues que era gente de principios, era gente que por su idea mataba, y eso ya no existe. 100%. De hecho, a mí una de las cosas que me gusta de vosotros es que os jugáis la piel. Esto es un concepto que habla Nassim Taleb, que es un escritor que dice básicamente que pues, una persona cuando toma decisiones es importante que pueda tener una consecuencia negativa por esa decisión que toma. Hoy en día la mayor parte de los políticos no tienen esas consecuencias negativas y están súper protegidos, tienen sus escoltas, ganan su dinero, les da igual. Sin embargo, tú, un Roberto Vaquero, vais por la calle y puede llegar alguien que no está a favor de vuestra ideología, puede intentar pegar o hacer algo. Y eso para mí es, independientemente de que una persona que esté escuchando esto pueda estar más a favor o más en contra, es una persona, como tú has dicho, que tiene esos valores, que tiene esos principios y que los defiende y que confía en ellos, y eso creo que hoy en día se está perdiendo. De hecho, antes cuando uno construía una casa, o no sé ahora mismo cómo era, pero tenía que estar viviendo un tiempo ahí para, oye, a ver si es verdad que es segura, ¿no? Vive tú un tiempecito ahí y a ver qué pasa. Antes de que se meta la persona o de que empiecen a pasar personas por el puente, lo que sea, pues igual pasa un poco con vosotros. Y a mí un poco, y ojalá pues no lo cambiéis nunca, tenéis esos valores, esos principios, y que yo me he leído, por ejemplo, el programa del Frente Obrero, y algo que aunque obviamente, pero es que no podéis estar 100% de acuerdo con nada en la vida prácticamente. O sea, pero que os mantengáis firmes a pesar de, porque creo que es lo que os diferencia, que os mantenéis firmes y que os juguéis la piel, y que eso no lo perdáis nunca, ese jugarse la piel, en plan, joder, que a mí me puede pasar algo a mí físicamente, por donde vivo, puede venir alguien, llegar con un palo por detrás, por cómo hablo, porque me reconozca, y es como, joder, creo que eso os honra. Es que yo creo que la gente de la calle, yo creo que los trabajadores sí que tienen principios, sí que son gente que es capaz de jugarse ciertas cosas, independientemente, aunque se promueva que eso puede llegar así, ser dentro de un tiempo. Entonces, claro, el Frente Obrero es un partido, es una organización que no es un partido electoralista, no es un partido que surge de las universidades, ni de ciertos centros, ni de nada. Son trabajadores, son taxistas, son autónomos, son trabajadores de la metalurgia, son profesores, son gente que de alguna manera pues ha hecho y ha tomado una decisión que hoy en día es totalmente ajena a lo general, y que es de alguna manera el intentar comprometerse a luchar por algo que va más allá de ti mismo. Y de alguna manera pues nosotros, por ejemplo, ahora cuando nos presentaremos a las elecciones europeas, etcétera, nosotros cuando hablamos con la gente de la calle nos dicen que de alguna manera que ven a un igual, no ven a un político, no ven a un señor trajeado extraño que no habla de sus problemas, que no habla de la realidad, ve a gente que tiene los mismos problemas que cualquiera. Roberto lo ha dicho muchas veces, Roberto vive en un barrio determinado, que ve los problemas que tiene la gente normal. Eso, una persona que vive en Galapagar no es capaz de verlo, no tiene ese tipo de conciencia. La gente del Frente Obrero y de otras iniciativas políticas que están surgiendo en Europa son gente trabajadora, son gente normal de la calle, que tiene principios porque le pasan cosas, porque ve la realidad, porque ve lo que está ocurriendo, y son gente que sufre como cualquier otra, y una persona que sufre ese tipo de problemas no puede quedarse de alguna manera conforme a todo eso eternamente. Vamos a pasar a las preguntas en express. Se quedan algunas en el tintero, pero es que creo que no vamos a ir mucho de tiempo, entonces para otra vez volverás y decir... Está muy bien, no te preocupes. Como tomar un café de conversación con tu colega de que digamos, te enrollas y... Pero vamos, que yo me tiraré aquí 8 horas, eso, sí, vamos, a mí me gusta dar la chapa, no, esto no es un reel. Sí. Ni un TikTok. Las cositas, pues eso, bien cocinadas. Y si os ha gustado lo que estáis escuchando hasta este punto de la entrevista, que siempre me pongo aquí llamada a la acción, en el guión llamada a la acción. Siempre se me olvida porque me entro tanto en la conversación que se me olvida. Pero hacerle captura, compartirlo, mencionarnos en Instagram. Ahora también dejaremos el Instagram de Marc, el mío, el Define Medios. En fin, que esto pueda llegar a más gente, que lo escuche y que a ver si fomentamos un poco ese espíritu crítico y de ir más allá de lo que te dicen que tienes que pensar y ya está. Así que vamos a pasar con esas preguntas express. Perfecto. Vamos a por ello. ¿Estás listo? Sí, listo, estoy listo. Dispara. Principal aspecto de tu pensamiento a nivel político que ha cambiado en los últimos años. Migración. Y era muy progrante con eso. Lo que diferencia al Frente Obrero de cualquier partido político actual. Que está compuesto por gente trabajadora, que quiere cambiar las cosas de verdad. Lo mejor de la España actual. Su gente. Lo peor. Esa clase política que es absolutamente... no representa el carácter de la gente y que está intentando hacer algo que no van a conseguir, pero que lo están intentando. ¿Rojigualda o tricolor? Aunque me gusta mucho la rojigualda, yo por cercanía, por puro sentimiento, yo me quedo con la tricolor. ¿Subir o bajar impuestos? Yo apuesto por los impuestos, pero se están destinando a tonterías, a gilipolleces. Está guay. Define los siguientes políticos con una palabra. Y he metido aquí uno que, como has mencionado a Estados Unidos, también te quiero preguntar. Pedro Sánchez. Sin principios. Santiago Abascal. Señorito. Puigdemont. Rata traidora. Pablo Iglesias. Un emprendedor, como te has dicho. Una persona con mente empresarial, de luego. Qué bueno. Yolanda Díaz. Pereza. Ayuso. Irrelevancia.
una más. Bukele. Necesario. Donald Trump. Curioso, un personaje curioso. Roberto Vaquero. Frente obrero. Dos palabras, una en serio, dos. Vamos por varios. El mayor problema de los jóvenes en la actualidad. El individualismo, sin duda. Un consejo que darías a cualquier persona joven. No te conformes con lo que hay. O sea, sé intransigente, no... Las cosas que ven a tu alrededor que te dan rabia y tal, no te quedes sentado, por mucho que te digan que lo hagas. No lo hagas. El hábito de tu día a día que te ayuda más a cuidar tu salud mental y física. Pues mira, física no tanto, pero la lectura. Independiente de que entrene, de que suele entrenar, la lectura es una cosa que me ha cambiado la vida. Y yo estaba habituado... Mi primer libro de verdad que me leí a los 16 años, imagínate. De hecho, le pasé el libro y al día siguiente, a los 2 días, ya se lo había leído y dije, ostras, digo, ¿en serio? ¿Esto hoy en día pasa? Sí, pasa. Pues Poco, sí, pero pasa. Y me mandaste un audio resumiendo, ¿verdad? El mejor libro que hayas leído. Mira, yo soy muy friki con esto, pero El destino de un hombre de Mikhail Sholokhov, que es el relato de un hombre durante la invasión nazi en la Unión Soviética, un hombre joven, y para mí es como una representación mucho de lo que me gustaría que fuesen los jóvenes actualmente. Gente muy rígida de valores, de principios. Fijaos, o sea, es que al final recomienda este libro que por lo que me has comentado, pues obviamente, y habrá mucha gente que al escuchar la conversación diga, guau, es que Márquez, como suelen hacer nazi, y ahora justo te está recomendando este libro para que tú veas, no sé si la gente que llega hasta aquí no inmona salido en cuanto lea chirrea un poco, pero para que veáis cómo, joder, no es así. Dejéis un poco de lado ese etiquetar y esa polarización tan bestia que hay hoy en día, que no es blanco y negro, que hay muchas escalas de grises en todo. Tu mayor debilidad. Confío muy rápido en las personas. Y eso hoy en día en una sociedad como tal debería ser más cuidadoso. Tu mayor fortaleza. Pues creo que lo que te digo, aunque se promueva de alguna manera que cada vez seamos más débiles, me considero una persona que ha conseguido salir de mucha cosa terrible, sobre todo en mi juventud, y de alguna manera creo que tengo la capacidad de sobreponerme sobre mis problemas y de superarlos. ¿Qué es lo más chungo que has hecho en esa juventud? Separarme de mis seres queridos y autodestruirme mental, físicamente, en todos los sentidos. ¿Llegaste a probar alguna? Sí. ¿Mayor desafío de adversidad que has superado? Pues la muerte de mi padre, que además es un suicidio. Para que veas, además es una persona que mucha gente de mi organización ha tenido problemas muy similares en la vida, y yo creo que de alguna manera ese tipo de experiencias, de conciencia de alguna manera, y te hace maduro y madurar y ver... te aporta conciencia, sobre todo yo creo que te anima más a intentar cambiar las cosas. Tu prioridad en la vida. Ahora mismo mi movimiento. El principal valor que guía tus acciones. Yo creo que el honor, el intentar ser fiel conmigo mismo y el intentar superarme a mí mismo en todos los días de mi vida. Aunque a veces cueste, es necesario hacerlo. Lo que más orgulloso te hace sentir de ti. Pues esa capacidad que tengo de alguna manera para sobreponerme a los problemas, de alguna manera. ¿Tu mayor referente o mentor? Pues no tengo uno. Es que yo tengo una cantidad de mentores y de referentes ahora mismo en el movimiento, en el partido al que pertenezco, que son la gente que me ha ayudado a salir de donde salí, y a base de enseñanzas, de consejos, de valores y de ejemplos, que es lo más importante. ¿Quieres nombrar alguno, que sean 2 o 3? No estoy como tal. Me considero parte de mi partido, de mi organización en cierta manera, y no me decido por ninguno porque es que todos me han enseñado, pues yo qué sé, por ejemplo, Roberto me ha enseñado mucho lo que respecta al tema del entreno, del intentar ser coherente con tu palabra, y ha habido otra gente que me ha enseñado otros aspectos. Es decir, yo, por ejemplo, cuando en mi organización había una persona que fue la que me ayudó de alguna manera a salir de todo el tema de las dinámicas de vidas que tenía. Son diferentes personas con las que conjugo mucho en pensamiento y que todas te ayudan de alguna manera en muchos aspectos de tu vida. Un personaje histórico que te gustaría haber podido conocer. Que ahora mismo, sobre todo por la situación en la que estamos, mira, Miguel Hernández, que es una cosa que me reivindica, es una personaje que me fascina a nivel personal. Otra vez podemos volver al tema de las etiquetas, hombre, el facha, ¿no? Reivindicando a Miguel Hernández, pero para mí es un ejemplo de juventud, de entereza, de valores, de rigidez, de una persona que era joven, que podría haber vivido ajena al mundo y que murió en la cárcel por su... ¿Algún político que admires del panorama actual? Y aquí te voy a poner un matiz, que no sea Roberto. No, Bukele. Bukele ha hecho lo que es necesario y creo que nos ha enseñado muchísimo a Occidente y en materia de muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Y un referente político para ti del pasado? Referente político del pasado. Pues mira, para poner aquí un ejemplo de España, para reivindicar un poco a España, para mí, por ejemplo, José Díaz. ¿Crees en Dios? No. ¿Crees que hay vida después de la muerte? Tampoco. ¿Has tenido alguna experiencia rara paranormal o sin explicación lógica? Sí, pero yo creo que ha sido su gestión. soy muy escéptico con este tipo de cosas. ¿Qué famoso? Se movió un jarrón que estaba quieto. Sí, o lo típico de que te ves un cajón abierto, cosas así que dices, esto no lo he tocado, pero vamos, prefiero... Con estas cosas que habláis, tener cuidado que problemas pasan más cosas. Las cosas paranormales. Ay, madre. Vamos a saltar lengua. Me gusta, comentario o compartir. Comentario. 100% comentario. Por favor, respeto, calma. Eso sería mucho pedir, pero bueno, vamos a calmarnos. ¿Un invitado que te gustaría que viniese nuevamente podcast? Roberto Vaquero. Hay que traerlo. Tienes que traerlo. Pues nada, ya tenemos pendiente que dar y todo eso. O Alicia Sanz.
Alicia, vale, venga. O a los dos a la vez. A ver qué son. O a Carmen, que con la que salió el Letras en Sevilla, vamos, si quieres contenido de lo que hemos estado hablando hoy, con la que hizo Letras en Sevilla, vamos, esta puerta polémica para el podcast, vamos, de triple, tú. A los dos a los cuatro a la vez. ¿Y una pregunta que me quieres hacer? Yo te quería preguntar, o sea, con todo este proyecto que has iniciado ahora, con todo el tema en contra de las redes sociales, etcétera, ¿cómo? O sea, ¿qué ha hecho a ti en tu vida de alguna manera, te incita de alguna manera, ya no solamente a decir, sino a hacer? Es decir, a concienciar a través de las redes sociales, en inmiscuirte en esto. Lo primero que yo estuve enganchado. O sea, yo cuando tenía 18, 19, 20 años, me metí a Instagram y tenía que ver hasta la última publicación que había visto la última vez que había metido. Antes Instagram te mostraba las cosas en orden. Entonces yo era como que tenía ya hasta el final. Y dije, eso no era normal. Hubo un punto en el que dice, mira, o paso aquí todo el día o paro. Por suerte paré. Eso por un lado. Y por otro, porque estoy viendo cómo está modificando el comportamiento para mal de gente de mi entorno y gente cercana y de la sociedad en general. Entonces a mí eso es como me ha hecho decir, oye, hay que empezar a hablar de esto y empezar a concienciar de cómo nos puede afectar, a pesar de que puede ser algo positivo. Pero eso es un poco lo que me ha hecho, y a veces me parece un poco incoherencia, porque es como estoy en redes sociales y estoy en contra de ellas, pero no es que estoy en contra de ellas, estoy en contra del mal uso que se está haciendo de ellas, y sobre todo el uso que quieren que hagas los que están detrás, empresas como Meta, ¿no? Que quieren que te vuelvas un esclavo de eso, ¿no? Y al final, pues ese es el principal motivo por el que comencé a hablar de todo esto. De hecho, yo publico cosas en redes sociales, pero luego no veo nada. Si es que no veo prácticamente nada. Veo las historias de 2 o 3 contados, muy poquitas publicaciones y ya está, o sea... Pero bueno, eso es un poco por lo que... Hacen falta cosas así, cada vez más. Entonces, bueno, pues... Marc, te iba a hacer unas preguntas finales que hago a todos, pero vamos a dejar para otra vez, que... Espera, hemos... Nos hemos enrollado aquí ahora. Entonces, y lo que sí que quiero es que mires a las cámaras y digas, pues... Primero, tus redes sociales, ¿no? O donde te puede encontrar la gente. Y que despidas y cierres el episodio con un mensaje que tú quieras, que a mí siempre me gusta que el invitado sea el que despida el episodio. Así que nada, puedes mirar ¿A esto de aquí? a esas dos, a las que tú quieras, y Bueno, redes sociales. pues si me queréis seguir en Instagram, es marlozanolh, en Twitter también. Yo sobre todo os animo a seguir a Juventud Combativa, que también tenemos redes sociales, y a seguir un poco todo el proyecto que estamos haciendo con el Frente Obrero, etcétera. Y bueno, como frase final o como reflexión general, lo que he dicho un poco antes, en plan, un mensaje a la juventud, sobre todo a los chavales de mi generación. No os conforméis con lo que veis en vuestro día a día, no tengáis el pensamiento pesimista de que todo está perdido, porque solo hace falta mirar un poco más a nuestra historia, de ver de lo que fuimos capaces de hacer, y si de lo que fuimos capaces de hacer es una cosa ya consciente, no os podéis imaginar de lo que haremos y de lo que seremos capaces de hacer en un futuro. Es decir, no os preocupéis, que tenemos el futuro ganado y vamos a dar caña y vamos a confrontar a toda la gente que nos está haciendo lo que nos está haciendo, y no tenemos nada que perder, tenemos mucho por ganar. Pues Marc, muchísimas gracias. A ti, Sergio. Y compartir esto para que llegue a más personas. Brutal. Encantado, Sergio. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.